En este lugar idílico plantaron unos eremitas el monasterio más fantástico que conozco. El agua, la roca, las celdas, el lugar religioso. Esto era el claustro del monasterio. ¿En qué época estamos? Al principio de la Reconquista, siglo IX, siglo VIII, siglo X. Ellos fueron los primeros pobladores de la zona una vez que se fueron los musulmanes. Estamos justo al lado del Ebro, a 50 metros. Estamos en la comarca burgalesa de las Merindades, que se extiende por todo el norte de la provincia. Los monjes que fueron de los primeros repobladores de esta zona se establecieron al comienzo en eremitorios, generalmente excavados en la roca y situados en lugares apartados y muy bellos. Es el caso de este de San Pedro de Argés, situado también a orillas del Ebro, del que se conserva parte de su iglesia rupestre, donde los anacoretas se reunían para los oficios religiosos. Los eremitas buscaban lugares apartados donde retirarse para dedicarse a la oración. Ellos fueron los primeros que volvieron a habitar estas desiertas tierras burgalesas, deshabitadas después de que los musulmanes se replegaran hacia el sur en busca de zonas más favorables para el cultivo. Esta es la razón por la que en esta comarca de las Merindades hay tanta abundancia de eremitorios, iglesias rupestres y necrópolis excavadas en la roca. El río Ebro, en su empeño por abrirse paso hacia el mar, ha ido cortando a cuchillo todo lo que se encontraba a su paso. Con el paso de los siglos ha ido modelando un paisaje verdaderamente excepcional, donde los desfiladeros, las gargantas y los cañones se suceden a lo largo de los 150 kilómetros que recorren sus aguas a su paso por Burgos. Esta excepcional configuración geográfica ha conformado en la margen izquierda del río un territorio que es una auténtica fortaleza, con foso incluido, y que prácticamente coincide con la comarca de las Merindades. Aquí fue donde surgió la primitiva Castilla. La repoblación de esta zona situada entre el Ebro y la cordillera cantábrica comenzó a mediados del siglo VIII, en tiempos de Alfonso I, rey de Asturias. Fue después de que los musulmanes que la habían ocupado anteriormente se retiraran hacia las tierras llanas de la meseta. Simplificando, podríamos decir que los eremitas fueron los primeros en llegar. Después vinieron los campesinos cántabros y vascones a repoblar la zona. Llegaban del otro lado de las montañas, por eso les llamaban foramontanos. Para entonces, los ermitaños ya habían levantado pequeños monasterios. Inmediatamente después llegan los caballeros a establecerse en la zona. Y es entonces cuando se establece una perfecta división del trabajo. Los monjes, desde los monasterios, se encargan de dar cobertura y ordenar la repoblación. Entre otras cosas,
legalizan la ocupación campesina de las tierras de nadie, lo que se llamó las presuras. Por su parte, los caballeros, que manejan la espada y proporcionan la seguridad a los habitantes, se establecen generalmente en los altos y erigen allí sus fortalezas. Desde lo alto vigilan los caminos y defienden a quienes trabajan en el llano. Esto que ven a mis pies es el desfiladero de la Horadada, por el que discurre el Ebro. Era el paso natural entre las merindades y la meseta. Para los cristianos que vivían en los valles de las montañas de la cordillera cantábrica y de la gran explanada del Alto Ebro, era fundamental controlar los pasos hacia la meseta donde dominaban los musulmanes. Por eso situaban, como en este caso, una fortaleza defensiva, la fortaleza de Tedeja, para evitar las incursiones y las razias que hacían los musulmanes que dominaban las tierras llanas. Es la proliferación de castillos la que va a dar nombre a la región, Castilla. Castilla nació a la sombra de las fortalezas y creció cobijada en los monasterios. Ellos fueron su centro vital. En ellos se organizó el trabajo y la vida social y política de esta tierra. En este solar 15 días contados del mes de septiembre del año 800, del nacimiento de Cristo, al dictado del abad Vítulo, el notario Lope escribió por primera vez el nombre de Castilla. Fue en la escritura fundacional del monasterio de Taranco, situado en este lugar. De él no queda nada porque ha desaparecido, solamente la iglesia da testimonio de la iglesia que hubo antaño. El origen de las merindades data del siglo X. Tras la proclamación de Castilla como condado independiente del Reino de León, el conde Fernán González procedió a organizar administrativamente la zona para su buen gobierno. Castela-Bétula, Castilla la Vieja, la comarca más alta de su naciente estado, fue dividida en 7 merindades. Cada merindad era un territorio tutelado por un noble, el merino, que en nombre del rey gobernaba y ejercía la justicia. Las merindades están formadas por multitud de pequeños valles al abrigo de las montañas, donde los repobladores levantaron sus aldeas. De las construcciones edificadas en los siglos XI y XII, todavía se conservan más de 150 testimonios románicos. El Valle de Mena es el más septentrional de las merindades. En él comenzaron las primeras repoblaciones bajo la protección del monasterio de Taranco. Ya desde la época romana tuvo este valle importancia geopolítica, por ser el paso natural entre los puertos del mar Cantábrico y la meseta. En la Edad Media fue un camino secundario para los peregrinos a Santiago de Compostela, que enlazaba el camino de la costa vasca con el camino tradicional del interior. En Vallejo de Mena se alza una de las mejores iglesias románicas del valle, la de San Lorenzo, que perteneció a la Orden de San Juan de Jerusalén. Lo que más llama la atención de esta iglesia es su ábside monumental, de forma pentagonal y muy recargado de columnas, que choca con la tradicional austeridad del románico castellano. Esta iglesia se construyó en 2 fases. En la primera se levantó el ábside y en la segunda la nave. Quizás lo que sucedió es que se vieron en la necesidad de sustituir el ambicioso proyecto original por otro más asequible para sus posibilidades. Lo que sí parecen indicarnos los potentísimos haces de columnas situados en los laterales del ábside es que sobre ellas debiera haberse levantado una torre o una cúpula. Y otro dato significativo: cada una de estas 2 fases
está realizada por un taller diferente. En las esculturas llama la atención la presencia de numerosos peregrinos. Es la prueba del gran impulso que en este tiempo cobraron de nuevo los caminos secundarios y costeros de la ruta jacobea. En un capitel del interior se puede ver a un grupo de personajes embarcados que algunos identifican como peregrinos que se dirigen por la ruta marítima hacia Santiago. Cerca de Vallejo está Siones, donde se encuentra muy bien conservado el otro gran edificio románico del Valle de Mena, la iglesia de Santa María, que fue parte de una abadía seglar construida posiblemente a finales del siglo XII. En los ábsides aparece una serie de figuras enigmáticas o burlonas. Esta extraña iconografía resulta sorprendente e insólita. Aunque su realización es esquemática y sencilla, incluso tosca, también es cierto que resulta algo muy personal. Parece que estas figuras fueron realizadas por unos canteros que extendieron su área de trabajo por las iglesias del norte de Burgos, entre ellas la de Vallejo de Mena que hemos visto anteriormente. En el interior de la iglesia de Santa María, lo más original del edificio son el presbiterio y dos pequeñas capillas situadas a los lados del falso crucero. En estas capillas hay dos relieves que tienen al diablo como protagonista. Uno representa a Santa Juliana luchando con el demonio y tirándole de los pelos. El otro representa las tentaciones de Cristo en el desierto. Esta es la iglesia de la pequeña aldea de El Vigo. No es románica, pero tiene uno de los tímpanos más interesantes de la comarca de las Merindades. Perteneció a una antigua iglesia románica que se levantaba en las cercanías y fue reutilizado para decorar la iglesia nueva. Es de una sola pieza y su superficie está dividida en dos espacios. El de abajo representa a Cristo camino del Calvario. El de arriba describe la visita de las Tres Marías al sepulcro de Cristo ya vacío, guardado por dos soldados que yacen en tierra. Lo asombroso es cómo se doblan sus cuerpos para adaptarse a la curva del marco. Esta es la tapa del sarcófago de Vivanco, una de las joyas románicas del Valle de Mena, que perteneció a una iglesia románica que ya no existe. Fíjense cómo se encontraba la iglesia de San Pelayo de Állega hace unos años. Afortunadamente, así es como está ahora, cuando hemos vuelto. Nos alegramos de que la restauración haya impedido que se viniera definitivamente abajo. La iglesia tiene un tímpano muy bien conservado y muy llamativo, por lo esquemático. Tiene dos leones, uno de ellos se come a un pobre desgraciado. El otro es reducido por un forzudo. En el centro, unas figuras con las manos en el regazo esperan quizás probar suerte con el león. Unos ángeles contemplan desde arriba toda la escena. Este es el desfiladero de los Ocinos, la entrada natural desde el norte al valle de Valdivielso, al sur de las Merindades. Por aquí discurría uno de los caminos medievales con mayor historia y tradición de toda Castilla, el Camino del Pescado. Se llamaba así porque era la ruta por la que llegaba a la meseta castellana el pescado de los puertos del Cantábrico.
El pescado era transportado a lomos de mulas, en serones llenos de nieve. Todavía se conservan algo más de 2 kilómetros de su calzada, la que parte del pueblo del Almiñé y sube al puerto de la Mazorra. No se sabe si el origen de este camino es romano o medieval. En lo alto del puerto aún existe una fuente medieval, subterránea, en la que seguramente los arrieros y sus mulas se recuperaban del esfuerzo de la subida. Cuenta la crónica de Alfonso VIII que en estos valles de Valdivielso, el día 5 de noviembre, por la noche, en el año 1180, ocurrió un suceso extraordinario. Ardió una casa de un pueblo, luego ardió el pueblo entero, ardió otro pueblo, ardían los montes. La gente despavorida corría a refugiarse en las márgenes del río Ebro, pensando que había llegado el día del juicio final, el fin del mundo. Ocurrió sencillamente que con toda probabilidad que había caído una lluvia de meteoritos. Parece ser que el fuego tardó 8 días en apagarse. De ser cierta esta catástrofe, es muy probable que gran parte de las construcciones existentes desaparecieran. Esta iglesia debió de ser una de las que sobrevivió al gran incendio. Junto a ella estaba uno de los monasterios más antiguos de las Merindades, el de San Pedro de Tejada. Se fundó en el siglo IX y seguramente fue el encargado de repoblar el valle de Valdivielso. En el siglo XI, coincidiendo con el establecimiento en Castilla de la Orden de Cluny, San Pedro de Tejada perdió su autonomía y dejó de ser abadía para convertirse en priorato, dependiente del monasterio de San Salvador de Oña. El monasterio benedictino de Oña fue durante el siglo XI el poder eclesiástico monacal más importante de Castilla. De él dependían 70 monasterios y más de 300 iglesias. Los monjes de Oña fueron quienes en el siglo XII decidieron hacer obras en el viejo monasterio de San Pedro y construir un nuevo edificio del que solo se conserva esta iglesia. La iglesia de San Pedro de Tejada es uno de los edificios más significativos de las Merindades. Su modelo fue copiado por otros talleres en construcciones posteriores. Lo que más llama la atención a primera vista es la ubicación y el tamaño de la torre campanario. Está situada sobre un falso crucero y a ella se accede por una escalera de caracol dentro de la torre circular de la fachada sur. Pero lo que ha hecho que esta iglesia sea una de las más conocidas dentro del románico español es su abundante escultura, de una gran riqueza iconográfica, repartida por toda la iglesia. Incluye temas bíblicos, figuras eclesiásticas, monjes, abades, obispos y figuras profanas. De hecho, hay un magnífico canecillo con un cantero con su maza al hombro. También se representan animales, vegetales y hasta escenas eróticas. Es el caso de una pareja de exhibicionistas, un hombre y una mujer, que muestran procazmente sus órganos sexuales. Los temas bíblicos están situados alrededor de la portada principal. Ahí están el león de Judá, los 12 apóstoles y sobre todo una curiosa representación de la última cena en la que únicamente aparecen la figura de Cristo y 2 de sus apóstoles, Juan y Judas. Esta iglesia de San Pedro de Tejada también tiene su leyenda. Cuenta esta que hubo una gran peste hace muchos años
y los monjes caritativos bajaban al pueblo a atender a los pestilentes y uno tras otro se fueron contagiando. Unos enterraban a los otros, los monjes, hasta que el último, no teniendo nadie que le enterrara y viendo llegar la muerte, cavó su propia tumba. En ella le encontraron los vecinos del pueblo cuando subieron a ver qué ha sido de los monjes. Encontraron que todos habían fallecido. De ahí nace la leyenda que dice que aquellos fueron los últimos monjes que habitaron el monasterio de Tejada. La iglesia de una sola nave tiene en el crucero una magnífica cúpula de piedra de toba. Esta es una piedra volcánica, muy porosa, pero dura y muy ligera, que permitió al maestro que dirigió esta obra levantar la espléndida torre cuadrada que hemos visto. En el mismo valle de Valdivielso hay dos iglesias que fueron construidas al estilo de la de San Pedro de Tejada. Una de ellas está en el Almiñé, que posiblemente fue construida después del gran incendio. La otra está en Valdenoceda, emplazada junto a la torre medieval de los Velasco, y fue levantada en la misma época, último cuarto del siglo XII, por el mismo taller. A la entrada del valle de Manzanedo, situado en un altozano, se encuentra San Martín del Rojo, un pueblo a punto de desaparecer si no fuera por la tenacidad de su único vecino, el señor Manuel, que en compañía de sus perros continúa manteniéndolo vivo. Su única iglesia es un ejemplo de la belleza, la sencillez y la auténtica expresión del románico rural. En el medievo, la escultura de las iglesias era utilizada sobre todo para hacer pedagogía. En una época en la que leer y escribir era privilegio de muy pocos, la forma más rápida de adoctrinar a los fieles era a través de las imágenes. En esta iglesia, justo en la decoración de su portada, podemos ver un ejemplo muy gráfico de lo que les esperaba a los pecadores atrapados por sus vicios. Serían arrastrados por el demonio, encadenados unos a otros hasta el mismísimo infierno. Estaba claro que entraban en el lugar idóneo para arrepentirse. Quizás huyendo del demonio, los vecinos del otro barrio de San Martín, los de Quintana, hace ya muchos años que decidieron irse. En el extremo occidental del valle de Manzanedo, ya muy cerca de la provincia de Palencia, está la iglesia de Crespos. Para sus vecinos es la más antigua de la provincia de Burgos, pero no tenemos datos que lo confirmen. Lo que sí sabemos es que ya existía en 1143. En el interior de esta pequeña iglesia llama la atención, entre los capiteles que la decoran, uno que representa la lujuria. Conserva la iglesia también una pila bautismal románica. Estamos en Butrera, en la merindad de Sotoscueva, y esta es la iglesia de Nuestra Señora de la Antigua. La construcción de este templo se hizo en dos fases. La primera, en que se levantó la cabecera de la iglesia, parece que fue realizada por el mismo taller que levantó las iglesias de Siones y Vallejo. Las figuras enigmáticas que volvemos a encontrar en el ábside nos recuerdan a las que vimos en el valle de Mena. Es en la segunda fase cuando se construyó el resto de la iglesia, que tiene una planta muy cercana a la cruz griega. De ahí su gran volumen constructivo. Junto a la entrada hay un relieve reutilizado que no sabemos de dónde procede y que representa la escena del pecado original y la expulsión de Adán y Eva del paraíso. En el interior
Empotrada en un muro descubrimos una de las epifanías más bellas de todo el románico español. Como era frecuente en esta época, San José está representado en actitud adormilada y somnolienta. Siguiendo el curso del río Nela hacia Villarcayo y ya en la merindad de Castilla la Vieja está el pueblo de Escaño. Para algunos especialistas en arte románico, esta es la iglesia más antigua de las merindades. Según ellos, se habría levantado también en dos fases. La primera, de finales del siglo XI, correspondería a las partes construidas con sillería de toba, la cabecera y la nave. En la segunda fase, un siglo después, se le añade la torre al estilo de la de San Pedro de Tejada. Es difícil imaginar un emplazamiento más espectacular y hermoso que el que tiene la iglesia de San Pantaleón de Losa. Imagínense además que en el morro del promontorio en el que se asienta había también una fortaleza. En la base está el pueblo. San Pantaleón de Losa es una iglesia que concitaba muchas peregrinaciones en la Edad Media, fundamentalmente porque estaban la sangre de San Pantaleón que se licuaba. Y en la época más reciente se atribuye la presencia del Santo Grial, como en otros tantos sitios, debido a que hay un pueblecito cercano que se llama Criales y que hay un monte cercano que se llama el Monte Salvado, que recuerda a Monsalvat. Pero esto del Santo Grial, evidentemente, es una leyenda. Al acercarnos a la iglesia, llama la atención lo extremadamente corta que es la nave y la acentuada desproporción de alturas entre el ábside y la fachada. En la portada destaca una estatua columna que parece estar guardando el templo. La otra columna está recorrida por un zigzag que parece un rayo. Es muy curiosa la decoración del bocel de una de las arquivoltas. Dentro de él están encerradas, como si estuvieran presas, una serie de figuras de las que solo se ven las cabezas y las piernas. En el interior continúa la iconografía inquietante, ahora con cabezas gesticulantes, como esta que saca la lengua. No cabe duda de que el emplazamiento y los temas escultóricos de su decoración han ayudado mucho a que desde siempre la iglesia de San Pantaleón fuera considerada un lugar esotérico. La comarca de las Merindades, además de su abundante patrimonio románico, cuenta con una raza de caballos autóctona, la losina, que ha estado a punto de desaparecer. Un grupo de entusiastas de su tierra crearon hace unos años en Quincoces de Yuso una asociación, el Bardojal, para recuperar y consolidar la pervivencia del caballo losino. ¿Por qué interesa recuperar estos ejemplares? Hombre, hay muchas razones, pero hay una que es evidente, aunque solo sea por razón cultural, porque es el caballo que ha existido aquí toda la vida. Desde que se empezó a poblar en la Reconquista, no desde entonces, sino desde la prehistoria. ¿Qué características tiene este caballo que no tengan otros? Bueno, en primer lugar es un pony, entendiendo como pony caballo de menos de 1,48 de alzada, o sea, no un caballo enano, sino decir que no es grande, no es como el español o el inglés. Es un caballo, tienen de típico tanto el losino como todas las razas del norte, el potoca, el asturcón, su color, son siempre negros. Pueden tener manchas, una estrella, un lucero, pero la capa siempre es negra. Según nos cuentan los amigos del caballo losino,
Si observamos algunos de los abundantes capiteles con representaciones de guerreros a caballo que tenemos aquí en las merindades, vemos que la proporción entre caballo y caballero se corresponde con la pequeña envergadura de este caballo autóctono. Eduardo, entonces podemos decir que este caballo participa activamente en la Reconquista porque tiene unas buenas cualidades. Sin ninguna duda. Pero la razón principal de que participe es que es el caballo que había en los reinos cristianos iniciales. Entonces no pudo ser otro el que se utilizara. Y además de que era el que existía aquí, era un caballo pues muy apropiado. Y más aún para aquella época de tanta penuria, porque es un caballo muy rudo y muy austero. Acepta cualquier alimentación. Bueno, pues entonces solamente me queda felicitarle y desearle que críen muchos caballos y que se utilicen mucho para el esparcimiento de las gentes. Sí, el románico a caballo no sería mala cosa, el románico a caballo. Visite San Pantaleón subido en un caballo losino. Efectivamente. Muchas gracias. De nada. En este lugar idílico plantaron unos eremitas el monasterio más fantástico que conozco. El agua, la roca, las celdas, el lugar religioso. Esto era el claustro del monasterio. ¿En qué época estamos? Al principio de la Reconquista, siglo IX, siglo VIII, siglo X. Ellos fueron los primeros pobladores de la zona una vez que se fueron los musulmanes. Estamos justo al lado del Ebro, a 50 metros. Estamos en la comarca burgalesa de las Merindades, que se extiende por todo el norte de la provincia. Los monjes que fueron de los primeros repobladores de esta zona se establecieron al comienzo en eremitorios, generalmente excavados en la roca y situados en lugares apartados y muy bellos. Es el caso de este de San Pedro de Argés, situado también a orillas del Ebro, del que se conserva parte de su iglesia rupestre, donde los anacoretas se reunían para los oficios religiosos. Los eremitas buscaban lugares apartados donde retirarse para dedicarse a la oración. Ellos fueron los primeros que volvieron a habitar estas desiertas tierras burgalesas, deshabitadas después de que los musulmanes se replegaran hacia el sur en busca de zonas más favorables para el cultivo. Esta es la razón por la que en esta comarca de las Merindades hay tanta abundancia de eremitorios, iglesias rupestres
y necrópolis excavadas en la roca. El río Ebro, en su empeño por abrirse paso hacia el mar, ha ido cortando a cuchillo todo lo que se encontraba desierto. Esta es la iglesia de la pequeña aldea de El Vigo. No es románica, pero tiene uno de los tímpanos más interesantes de la comarca de las Merindades. Perteneció a una antigua iglesia románica que se levantaba en las cercanías y fue reutilizado para decorar la iglesia nueva. Es de una sola pieza y su superficie está dividida en dos espacios. El de abajo representa a Cristo camino del Calvario. El de arriba describe la visita de las Tres Marías al sepulcro de Cristo ya vacío, guardado por dos soldados que yacen en tierra. Lo asombroso es cómo se doblan sus cuerpos para adaptarse a la curva del marco. Esta es la tapa del sarcófago de Vivanco, una de las joyas románicas del Valle de Mena, que perteneció a una iglesia románica que ya no existe. Fíjense cómo se encontraba la iglesia de San Pelayo de Állega hace unos años. Afortunadamente, así es como está ahora, cuando hemos vuelto. Nos alegramos de que la restauración haya impedido que se viniera definitivamente abajo. La iglesia tiene un tímpano muy bien conservado y muy llamativo, por lo esquemático. Tiene dos leones, uno de ellos se come a un pobre desgraciado. El otro es reducido por un forzudo. En el centro, unas figuras con las manos en el regazo esperan quizás probar suerte con el león. Unos ángeles contemplan desde arriba toda la escena. Este es el desfiladero de los Ocinos, la entrada natural desde el norte al valle de Valdivielso, al sur de las Merindades. Por aquí discurría uno de los caminos medievales con mayor historia y tradición de toda Castilla, el Camino del Pescado. Se llamaba así porque era la ruta por la que llegaba a la meseta castellana el pescado de los puertos del Cantábrico. El pescado era transportado a lomos de mulas, en serones llenos de nieve. Todavía se conservan algo más de 2 kilómetros de su calzada, la que parte del pueblo del Almiñé y sube al puerto de la Mazorra. No se sabe si el origen de este camino es romano o medieval. En lo alto del puerto aún existe una fuente medieval. Esta iglesia se construyó en dos fases. En la primera se levantó el ábside y en la segunda la nave. Quizás lo que sucedió es que se vieron en la necesidad de sustituir el ambicioso proyecto original por otro más asequible para sus posibilidades. Lo que sí parecen indicarnos los potentísimos haces de columnas situados en los laterales del ábside es que sobre ellas debiera haberse levantado una torre o una cúpula. Y otro dato significativo: cada una de estas dos fases está realizada por un taller diferente. En las esculturas llama la atención la presencia de numerosos peregrinos. Es la prueba del gran impulso que en este tiempo cobraron de nuevo los caminos secundarios y costeros de la ruta jacobea. En un capitel del interior se puede ver a un grupo de personajes embarcados que algunos identifican como peregrinos que se dirigen por la ruta marítima hacia Santiago.
Cerca de Vallejo está Siones, donde se encuentra muy bien conservado el otro gran edificio románico del Valle de Mena, la iglesia de Santa María, que fue parte de una abadía seglar construida posiblemente a finales del siglo XII. En los ábsides aparece una serie de figuras enigmáticas o burlonas. Esta extraña iconografía resulta sorprendente e insólita. Aunque su realización es esquemática y sencilla, incluso tosca, también es cierto que resulta algo muy personal. Parece que estas figuras fueron realizadas por unos canteros que extendieron su área de trabajo por las iglesias del norte de Burgos, entre ellas la de Vallejo de Mena que hemos visto anteriormente. En el interior de la iglesia de Santa María, lo más original del edificio son el presbiterio y dos pequeñas capillas situadas a los lados del falso crucero. En estas capillas hay dos relieves que tienen al diablo como protagonista. Uno representa a Santa Juliana luchando con el demonio y tirándole de los pelos. El otro representa las tentaciones de Cristo en el León, Castilla. Castilla nació a la sombra de las fortalezas y creció cobijada en los monasterios. Ellos fueron su centro vital. En ellos se organizó el trabajo y la vida social y política de esta tierra. En este solar 15 días contados del mes de septiembre del año 800 del nacimiento de Cristo, al dictado del abad Vítulo, el notario Lope escribió por primera vez el nombre de Castilla. Fue en la escritura fundacional del monasterio de Taranco, situado en este lugar. De él no queda nada porque ha desaparecido. Solamente la iglesia da testimonio de la iglesia que hubo antaño. El origen de las merindades data del siglo X. Tras la proclamación de Castilla como condado independiente del Reino de León, el conde Fernán González procedió a organizar administrativamente la zona para su buen gobierno. Castela-Bétula, Castilla la Vieja, la comarca más alta de su naciente estado, fue dividida en 7 merindades. Cada merindad era un territorio tutelado por un noble, el merino, que en nombre del rey gobernaba y ejercía la justicia. Las merindades están formadas por multitud de pequeños valles al abrigo de las montañas, donde los repobladores levantaron sus aldeas. De las construcciones edificadas en los siglos XI y XII, todavía se conservan más de 150 testimonios románicos. El Valle de Mena es el más septentrional de las merindades. En él comenzaron las primeras repoblaciones bajo la protección del monasterio de Taranco. Ya desde la época romana tuvo este valle importancia geopolítica, por ser el paso natural entre los puertos del mar Cantábrico y la meseta. En la Edad Media fue un camino secundario para los peregrinos a Santiago de Compostela, que enlazaba el camino de la costa vasca con el camino tradicional del interior. En Vallejo de Mena se alza una de las mejores iglesias románicas del valle, la de San Lorenzo, que perteneció a la Orden de San Juan de Jerusalén. Lo que más llama la atención de esta iglesia es su ábside monumental, de forma pentagonal y muy recargado de columnas, que choca con la tradicional austeridad del románico castellano. Su paso. Con el paso de los siglos ha ido modelando un paisaje verdaderamente excepcional, donde los desfiladeros, las gargantas y los cañones se suceden a lo largo de los 150 kilómetros que recorren sus aguas
a su paso por Burgos. Esta excepcional configuración geográfica ha conformado en la margen izquierda del río un territorio que es una auténtica fortaleza, con foso incluido, y que prácticamente coincide con la comarca de las Merindades. Aquí fue donde surgió la primitiva Castilla. La repoblación de esta zona situada entre el Ebro y la cordillera Cantábrica comenzó a mediados del siglo VIII, en tiempos de Alfonso I, rey de Asturias. Fue después de que los musulmanes que la habían ocupado anteriormente se retiraran hacia las tierras llanas de la meseta. Simplificando, podríamos decir que los eremitas fueron los primeros en llegar. Después vinieron los campesinos cántabros y vascones a repoblar la zona. Llegaban del otro lado de las montañas, por eso les llamaban foramontanos. Para entonces, los ermitaños ya habían levantado pequeños monasterios. Inmediatamente después llegan los caballeros a establecerse en la zona. Y es entonces cuando se establece una perfecta división del trabajo. Los monjes, desde los monasterios, se encargan de dar cobertura y ordenar la repoblación. Entre otras cosas, legalizan la ocupación campesina de las tierras de nadie, lo que se llamó las presuras. Por su parte, los caballeros, que manejan la espada y proporcionan la seguridad a los habitantes, se establecen generalmente en los altos y erigen allí sus fortalezas. Desde lo alto vigilan los caminos y defienden a quienes trabajan en el llano. Esto que ven a mis pies es el desfiladero de la Horadada, por el que discurre el Ebro. Era el paso natural entre las Merindades y la meseta. Para los cristianos que vivían en los valles de las montañas de la cordillera Cantábrica y de la gran explanada del Alto Ebro, era fundamental controlar los pasos hacia la meseta donde dominaban los musulmanes. Por eso situaban, como en este caso, una fortaleza defensiva, la fortaleza de Tedeja, para evitar las incursiones y las razias que hacían los musulmanes que dominaban las tierras llanas. Es la proliferación de castillos la que va a dar nombre a la región.